Hola, bienvenidos a nuestro espacio Junto al Mar de Galilea, un espacio que trae para todos vosotros Beatriz Garrido desde estas preciosas tierras gallegas en la ciudad de La Coruña. Sed muy bienvenidos y os invitamos a quedar unos minutitos con todos nosotros. Hoy quisiera hablar del testimonio de vida de un hombre que os confieso que a mí me quedaba como un poco lejos. Es un hombre que nació en un lugar de Brasil, Uvá, en 1947, muere en el 2014, relativamente joven para morir. Pero claro, ahora os voy a contar su historia. A mí como que no tenía yo mucho conocimiento de todo esto, pero por un enlace empecé a investigar en la vida de este hombre, que para muchos de vosotros, sobre todo a la gente hispana o mucha más gente, porque este hombre, bueno, voy poquito a poco, la conoceréis. Yo la conocía pues muy de refilón. Este hombre nace en el seno de una familia cuyo padre era hacendado. Su madre se casó muy jovencita, con 18 años, tuvo 7 hijos y el mayor era este hombre, un niñito, Nelson Ned. Aparentemente el niño normal, el niño bien, todos contentos, primer hijo, primer nieto, primer sobrino, primer de todo. Pero a medida que pasan los meses, la madre, que era maestra, además le encantaba la música, sabía tocar el acordeón, cantaba el piano, la guitarra, una mujer muy especial. Yo no sé qué clase de relación tenían sus padres con respecto al cristianismo, pero desde luego fue un hombre criado en unos valores extraordinarios. Y pues cuando van pasando los meses, su mamá detecta que el niño no crece bien. Entonces lo lleva pues a un médico de provincias de allí, de no sé dónde, pero que acertó a la primera. Le dice, mire, es que a mí me parece que este niño no crece lo suficiente. Y le acertó de pleno, sin ninguna prueba especial. Le dijo, mire, su hijo tiene como una parte de otras que hay de enanismo. Simple y llanamente, el niño será normal en cuanto a su mente, sus capacidades y todo esto, pero va a ser muy pequeñito, va a ser un enano. Os podéis imaginar cómo aquello cayó, como un jarro de agua fría. Entonces su abuela le dice a su madre, bueno, hay que enseñarle al niño cuando vaya creciendo superación. Y le contesta la madre, no, hay que enseñarle autoaceptación. Qué sabiduría tienen las madres, ¿no? Y era jovencita. Él cuenta en una entrevista que tendría 22 años cuando pasó todo esto. Y el niño va creciendo, el primero de 7 hermanos y el único con este gen que traía, que transmite a sus 3 hijos. Los demás hermanos eran normales, pero al niño le cantaba muy bien. Cantaba muy bien y con 14 años sus padres lo llevan a un concurso de aquellos de radios que había en aquel entonces y gana un premio. ¿Sabéis qué me pasó a mí? Que entre que me sonaba todo esto así medio de lejos, porque él estuvo años enfermo antes de morir y murió joven. El enlace que a mí me mandaron tenía la cara de un hombre pues con un ojo como medio cerrado, no tanto grueso, sino como deformado, hinchado, como marcas de acné en su cara. Era algo como muy extraño, ¿no? A lo mejor si hubiera sido una persona más atractiva, hubiera ido antes a ver, pero lo que son las cosas. Pero me quedé con aquello porque el enlace me venía con, mira este testimonio, qué bonito. Y comencé a investigar. Entonces, este niño, un enanito, que no llegó a medir más de 1,12 metros, yo comencé a ver vídeos y fotos de él y la verdad es que no era nada feo, era delgado. Me preocupé de escuchar cómo cantaba porque le llamaban el pequeño gigante de la canción. Él empieza a cantar en Brasil,
Portugal, Francia, España, Latinoamérica, México lo querían y lo quería él de una manera muy especial, pero crece tanto su fama porque cantaba realmente bien, que llega a cantar pues en el Madison Garden, en el Carnegie Hall de Manhattan, Nueva York. Bueno, grabó millones de discos y miles de platino, de oro. Escuché una canción muy bonita, Todo pasará o algo así, con la que ganó un festival en Argentina. O sea, realmente un hombre que cantaba baladas, canciones de tipo romántico, daba gusto escucharlo, ¿eh? Pero lo que es la vida, la fama, el escenario, todos sabemos que en el mundo de la farándula pues hay muchas cosas, ¿no? Y a veces cuando vemos que un hombre termina de mayor, como algunos, podrían nombrarnos unos cuantos, siguen con la misma mujer con la que se casaron o tal, es como si nos sorprendieran mucho, porque esto no es muy normal. Entra fácil la cocaína, el sexo, el alcohol y todo este tipo de cosas. Entonces, él en un principio se casa con una mujer, yo vi la foto, muy guapa, él no era nada feo, pero bueno, él siempre dice que le tenía mucho respeto al escenario, que jamás en su vida fue bebido o fue drogado, pero dice que los aplausos y el escenario es como un afrodisíaco impresionante, ¿no? Y recoge las palabras de Chaplin, que dice: cuando tú estás en el escenario estás más alto que nadie, pero en el momento que te bajas eres igual que todos. Entonces, él recoge esto cuando habla de su testimonio, que él jamás en su vida fue o bebido o drogado o nada de nada. Pero en el momento que acababa de cantar y de dar el do de pecho, y de verdad que lo hacía muy bien, los que lo conozcáis, y los que no lo conozcáis pues lo podéis encontrar en cualquier lugar, iba al camerino y empezaba a beber, pero además de lo mejor, porque este hombre hizo una fortuna con todo lo que cantó, los lugares en los que estuvo, recorrió muchos continentes, no sé por qué, África la recorrió muchísimo, y allí le dieron técnicamente el nombre de lo que tenía, que era tal cual lo que le había dicho aquel médico de pueblo, ¿no? Y cuando entraba en el escenario, él lo que quería era mujeres. Pues no era feo, yo lo he visto de joven, no era feo, estaba delgado, y luego tenía, que es muy gracioso, bueno, pobrecito, llevaba unas botas con unos tacones de 20 centímetros para levantar un poquito la estatura, pero aún así era una persona, o sea, un enanismo tenía. Y vamos, cuenta cosas que no son para contar, o sea, de mujeres hasta arriba. Cocaína de la mejor, y llega a decir una frase: la cocaína la hay, la blanca, que es mala, porque es la que todo el mundo que puede va a buscar, y la no blanca, que es la que te mata, pero las dos te matan. Mezclaba cocaína, alcohol, mujeres, pero vamos, varias a la vez, aquello era tremendo. Pero de tal modo que su vida se va degenerando, la primera mujer lo deja, se divorcian y se casa con una mujer que desde luego tenía que quererlo mucho para no haberlo dejado. Se llamaba un nombre muy, muy común en Brasil, María Aparecida, que él le llamaba con mucho cariño cuando en una entrevista que yo lo he visto, que le hace un locutor o un periodista de Bogotá, dice: a miña cediña, ¿no? Se dice en brasileño, iba a decir brasileiro porque así se dice aquí en Galicia. Bueno, un horror. Y sus 3 hijos, como os he dicho, heredan su enfermedad. Los hijos cuando llegan a la edad se largan de casa, no quieren saber nada, pero ella queda ahí. Una vida que, vamos, de toda clase de lujos, de dinero, podía haber ido fenomenal, porque su madre le enseñó, pero quizá no supo, no a afán de superación por su problema, a autoaceptarse, y a partir de ahí y logró cantidad de premios, cantidad de historias. Y cantaba realmente bien. A mí me dio gusto escuchar mucho aquella canción que ganó en un festival de Argentina. Pero todo empieza a pasar factura.
Entonces, un día, estando, creo que en África Central, luego lo vieron los mejores especialistas del mundo, pues empieza a ver lo que llamamos moscas en un ojo, ¿no? Que siempre nos da miedo, miramos que no sea fija, que se mueva, ¿no? Y, pero veía moscas y moscas, va a los especialistas y tenía un desprendimiento de retina. Le dijeron que era a causa de su enfermedad, que era parte de algunos problemas, y lo operaron 5 veces, es decir, le cosían otra vez la retina, 5 operaciones, llegó a quedar ciego de aquel ojo. Luego pues empieza a hinchar, es decir, la degeneración que trae todo este tipo de vida, de sustancias, de todo, ¿no? Las botas de 20 centímetros no se las puede ya poner, empieza a caer en picado y su vida era un desastre, o sea, era un dios fuera, entre comillas, y un demonio en casa. Y cuando ya no podía más con aquella vida, aquella doble vida, lo que le estaba pasando factura físicamente, en su hogar y todo lo demás. Un día iba por la calle en el coche con no sé quién y ve escrito en una pared de una iglesia evangélica: Jesús es la respuesta. Y aquello lo dejó como paralizado, porque estaba, vamos, tocando fondo a los niveles más bajos que os podéis imaginar. Bueno, la cosa es que conoce al pastor, conoce al Señor, conoce al Evangelio y su vida cambia por completo. Pero, evidentemente, sigo diciendo, las cosas pasan factura, ¿no? Un hombre que muere a los 66, pero que llevaba años internado, no sé a qué edad, pues le dio un accidente cardiovascular, luego el otro ojo también se le puso mal, estuvo ingresado por varios años, tuvo un incipiente Alzheimer y al final murió, o sea, lo que se dijo y todo esto, pero previo había todo lo demás, de una neumonía brutal, y murió en el 2014. Y la verdad es que todo esto me hizo pensar mucho, ¿no? Porque sobre todo las mujeres somos como muy compasivas de ver un niñito, una mamá joven, un niñito enano y aquella voz, porque de verdad que es que cantaba realmente bien, y a dónde lo llevó todo aquello. Y cuando yo vi la entrevista que le hacía este periodista de Bogotá, que lo había entrevistado hacía 25 años, ya este hombre era creyente y comienza a cantar para Jesús. Su primer CD, pero de una discográfica buenísima, de Luis Miguel, de Madonna, de toda esta gente, porque él estaba acostumbrado a eso, es Jesús te ama, y luego de eso siguió grabando más discos hasta que enfermó y todo esto. Le dice, a ver, explíqueme usted, porque yo lo veo, le preguntaba el hombre, era un hombre ya de edad, el que lo entrevistaba. Yo lo entrevisté a usted hace 25 años, a lo mejor no tenía la fama o no cantaba tan bien como ahora, aunque siempre cantó muy bien, pero yo lo veo a usted como muy fanático, muy exaltado, porque él hablaba del Señor con un amor, con una emoción que realmente desbordaba. Yo he visto esta entrevista y dice, no, para nada, yo no soy un fanático, eso es otra historia, yo es que estoy enamorado de Jesús, y ahí está a miña sediña, dice, que nunca lo dejó, y todo esto, ¿no? Y el otro insistía en que si era fanatismo, y él decía que no es fanatismo, es que estoy enamorado de mi Señor, porque me sacó de una situación espantosa, restauró mi hogar, restauró mi familia. Bueno, es una entrevista muy bonita. El caso es que muere, como os digo, pues relativamente joven y como consecuencia de todo lo que se había metido y la vida que llevaba. Por alguna razón pensé en el rey David, que no tiene nada que ver, porque David, de hermoso parecer y todo esto, como mata a Goliat, como los celos de Saúl, conocéis su vida, ¿no? Pero por un error de un día, no estar donde, no ir a la guerra y quedarse allí, y luego sabéis todo lo que todos sabéis,
era mentira sobre mentira, asesinatos, aquello fue horroroso. Y él estaba tan inmerso en pues, el enamoramiento de Betsabé o yo qué sé lo que ni se daba cuenta que estaba haciendo mal. Y hasta que llega Natán, le cuenta la historia, aquel niño muere porque los pecados tienen consecuencia, ¿no? Y bueno, el Señor restaura a David y todos conocéis su vida, su historia, un hombre con defectos como todos, pero un hombre conforme al corazón de Dios y el Señor hace todas las cosas bien. Pero hay algunos versículos que os quiero leer de la Escritura y tres ideas que os quiero dejar. Realmente a Nelson Ned, como a cualquiera de nosotros, lo entretejió en el vientre de su madre el propio Dios. Mi embrión vieron tus ojos y allí estaban escritas todas las cosas que luego serían formadas. Él permite por alguna razón su enfermedad, le da una voz prodigiosa, él toma un camino que no es correcto y esto trae consecuencias. Y aquí os quiero leer el primer versículo. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto me habla pues muy al corazón. Hay cosas que a lo mejor nos parecen normales o entran, en ese caso de él, dentro del mundo de la farándula y le parecía a lo mejor derecho o que no lo iba a enganchar del modo que lo enganchó. Y su fin fue camino de muerte real. Y de muerte del hogar, de muerte del el primer matrimonio. Esta es la primera idea que os quería dejar. En segundo lugar, quisiera hablaros de algo muy importante y es del perdón. Porque en aquella entrevista que yo vi, es que él hablaba de su mujer con un amor, nunca lo dejó, que hay que tener valor para vivir con un hombre así. Y la mujer más normal, yo creo que a la primera de cambio lo deja y dice, yo no puedo aguantar que este hombre, vamos, es que cada día con no sé cuántas mujeres y esto y lo otro y lo de más allá. Pero ella fue capaz de perdonarlo. Y esto habla muy profundamente a mi corazón. Las veces que yo fallo, que fallan los míos, que falla el de allí o el de allá o quien sea, ¿cuánto cuesta perdonar? Pero cuando el Señor entra en una vida, y el Señor, que es el perdón en primera persona, y nos manda a perdonar, todo cambia. Y aquí quiero leeros otro texto de Proverbios que dice, el que encubre su pecado no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzó el perdón y la misericordia primeramente de Dios, porque se convirtió en un hijo de Dios. Él insiste, estoy enamorado de Dios y llegué a Él por fe y por arrepentimiento. Perdón, sabiduría para tomar nuestros caminos. Y en último lugar, restauración. Sabiduría para tomar camino derecho. Perdón para perdonarse a uno mismo, para empezar. Aquí entra el tema de la autoaceptación, la autosuperación. Yo creo que se mezcla mucho todo. Perdonarse a sí mismo, vivir feliz cantando para el Señor, pero también la restauración. Porque a pesar de que todo aquello le terminó en muerte física y todo lo demás, hubo restauración en su vida con el Señor y con su familia. Sus hijos que se habían ido y que todos, ya os dije, que tenían la enfermedad suya, volvieron de alguna manera, aquel hogar se restauró. Y os voy a leer un versículo en Deuteronomio 30:30 que dice, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu condición y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo.
Yo no sé si conocíais un poco a medias como yo el testimonio del gran gigante de la canción, un hombre con un enanismo, una voz prodigiosa, toda su vida, si lo habéis conocido de verdad, porque recorrió continentes, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, murió en el 14 y mucho antes entiendo que ya estaba enfermo. Pero de aquí quiero sacar estas tres cosas. ¿En qué caminos andamos? Seamos sabios, porque puede que lo más normal o que nos parece que no nos va a llevar a ningún sitio malo, puede llevarnos a caminos de muerte. En segundo lugar, el perdón. Primeramente, el perdón de Dios. Y cuando uno recibe el perdón de Dios, esos brazos abiertos, siempre llenos de amor, que acogen al pecador más pecador, eso es lo más bonito del mundo. Y cuando entra el perdón del Señor, el perdón a uno mismo por sus pecados, entra también en la familia o en lo que sea. Y en último lugar, la restauración. Yo, como siempre te digo, no sé si eres un Nelson Ned de la vida, si cantas bien, si cantas mal, no sé dónde vives, si vives en mi hemisferio o en otro hemisferio, cómo es tu relación con Dios. Cuenta él en una entrevista que su madre llegó a desgastar las rodillas por años y años y años, orando para que él volviera al Señor. Entonces, esta es una historia, por un lado, triste. A mí me hizo pensar mucho, pero por otro lado, bonita. Sabiendo que el Señor, a pesar de nuestros errores, nos puede perdonar. Solo hace falta arrepentimiento, fe, perdón. Y Él restaura la vida de cualquiera. Así que seas quien seas, estés donde estés, ven al Señor, porque Él te promete perdonarte, restaurarte y darte una nueva vida. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Así que desde estas tierras hermosas gallegas, frías, en invierno estamos ahora, pues un abrazo en el Señor. Y estés donde estés, así estés en la condición más baja, en el pecado más profundo, aunque te encuentres en lo más alto de un escenario, vete al Señor. Tendrás perdón y tendrás restauración. Que Dios te bendiga. Beatriz Garrido.